Buenos días, mis hermanos, mis hermanas que están aquí congregados. A quienes se están conectando hoy por YouTube, tuvimos problemas para transmitir por Facebook, así es que solamente hoy estamos en YouTube y mañana ya subimos la prédica bien. Pues vamos a continuar con esta serie del pecado. La doctrina del pecado es fundamental tenerla bien clara como creyentes. Tristemente, muchas doctrinas son relegadas en la iglesia de nuestro tiempo porque no son cómodas, no atraen multitudes, no provocan muchos amén, pero es una doctrina vital, fundamental, como cualquier doctrina de la palabra de Dios, pero pues recordemos que es el pecado que hizo que Cristo viniera a morir en una cruz en el Calvario. Es el pecado que cada uno hemos cometido, una vida de pecado, que hizo a Cristo venir a pagar en nuestro lugar. Entonces necesitamos profundizar, tener claro la doctrina del pecado, porque incluso al conocerla puede haber quien se dé cuenta que no ha nacido de nuevo. Pero esa es la intención de la palabra de Dios, penetrar a lo más profundo de nuestro corazón. Si tenemos clara la doctrina del pecado, si hemos nacido de nuevo, pues entonces, como es el título de esta segunda parte, que iniciamos hace 8 días, el tema determinados a no pecar. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano estará determinado a no pecar, porque tal como decía Pablo, y solo repasando brevemente, en Romanos 7:15, el pecado lo aborrecemos, es algo que detestamos, que aborrecemos, y que ahora por eso la palabra de Dios al cristiano de veras, en Efesios 4:22 al 24, nos manda lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y no hay otra herramienta para renovar el espíritu de nuestra mente que la palabra. Renueva, entre más metemos la palabra y la palabra y la palabra, somos renovados en el espíritu de nuestra mente, comenzamos a ver y entender las cosas como Dios las ve y las entiende. Y dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ahora el cristiano de veras puede despojarse, ¿verdad? Como cuando te quitan los calcetines ya para afuera. Podemos despojarnos de la vida de pecado que antes teníamos, esas viejas prácticas de pecado, aquellas que cometíamos antes de nacer de nuevo, porque éramos esclavos del pecado. Entonces, por eso la versión Dios habla hoy dice: eso, deben ustedes renunciar. Ahora podemos, porque yo lo decía hace 8 días, no es una cosa de fuerza de voluntad. Voy a dejar de mentir, voy a dejar de fumar, no es de fuerza de voluntad. Ahora en Cristo podemos renunciar a una antigua manera de vivir, dice aquí, y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Y decíamos hace 8 días, hay 2 cosas fundamentales por las que aborrecemos el mal, el pecado. La primera es Proverbios 8:13, porque tememos a Dios. El temor de Jehová es ¿qué? Aborrecer el mal, el pecado, lo que a Dios no le agrada. Y también vimos en Salmo 97:10 que los que amamos a Jehová, ¿qué hacemos?
aborrecemos el mal. Es una consecuencia natural. Como nacidos de nuevo ya hay una aversión al pecado, un rechazo al pecado. Los que tenemos temor de Dios, los que amamos a Dios, que es ni más ni menos que un verdadero cristiano. Esa es una característica del verdadero cristiano. Entonces, por eso aborrecemos el pecado, porque tenemos temor de Dios, porque amamos a Dios. ¿Y por qué amamos a Dios? ¿Recuerdan 1 Juan 4:19? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, si tú amas a Dios, si yo amo a Dios, aborrecemos el pecado, y eso nos aleja más y cada día caminar en santidad, porque es claro, y hoy vamos a profundizar en esto, que el que practica el pecado, 1 Juan 3:8, lo hemos estudiado mucho, el que practica el pecado es del diablo. No ha nacido de nuevo, ni ama a Dios, ni tiene temor de Dios. Por eso vimos que Pablo pareciera una pregunta sin sentido para algunos, que le pregunte a los cristianos de Corintio, en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o más que les pregunte, que les exhorte. A ver, iglesia de Corinto, examínense si están en la fe. Les decía que la pregunta, en términos muy coloquiales, le está diciendo: examínate si eres cristiano de veras. Oye, Pablo, pero la iglesia de Corinto pues está llena de cristianos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice: examínense, porque él sabe esta realidad. No todos los que están en una iglesia cristiana necesariamente han nacido de nuevo. La Nueva Traducción Viviente leíamos, dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces, el verdadero creyente puede examinarse y decirle: Señor, escudriña mi corazón. Y eventualmente habrá quien, al examinarse, se da cuenta que ni es cristiano, que no está en la fe. Pero podemos comenzar a examinarnos: ¿verdaderamente aborrezco el pecado? ¿Aborrezco desobedecer a mi papá y a mi mamá? ¿Es algo que aborrezco? ¿Me duele cuando les desobedezco? ¿Aborrezco insultar a mi esposo, a mi esposa? ¿Aborrezco mentir? Y yo les decía y les citaba Jeremías 44:4, como Dios desde el Antiguo Testamento enviaba a sus siervos, en aquel tiempo los profetas, para que desde temprano y sin cesar les dijera ¿qué? Desde temprano y sin cesar. Yo creo que algunos decían: ya, profeta de Dios, ya párale. Pues no, desde temprano y sin cesar les decía: no hagan esta cosa abominable que yo aborrezco, no hagan lo que Dios aborrece. ¿Y qué aborrece Dios? El pecado, cualquiera. O sea, los profetas no estaban para pararse ahí: pueblo, viene un avivamiento. Estaban para exhortar contra el pecado. Pueblo, viene lo mejor, la prosperidad. Estaban para exhortar a caminar vidas santas, a que dejen el pecado, advertir contra el pecado. Y seguramente había quien ya decía: ya, me tiene harto este profeta. Pero es la función de un siervo de Dios, porque debemos entender y tener muy claro: el pecado que yo cometa, el que sea, ofende a Dios. ¿Se acuerdan? David decía, Salmo 51:4, contra ti solo he pecado. Es decir, desobedeciste a tu papá, a tu mamá. Bueno, sí los ofendiste, por supuesto. No está diciendo ahí: no me importa. Pero ¿contra quién pecamos primero? Contra Dios. El hijo pródigo que dijo: Padre, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios,
y contra ti. Entonces, cualquier pecado que cometamos es contra Dios. Entonces, a lo mejor hoy en la mañana tu esposa te hizo cara de fuchi. Dices, no, ahora sí, ahora no, me voy a desquitar. Cuando te desquitas, ¿contra quién estás? ¿Contra quién? Contra Dios. Cuando dices, no voy a obedecer a mi papá, voy a hacer esta tranza, le voy a dar una mordida al de tránsito porque, etcétera. ¿Contra quién pecamos? Contra Dios. Tener esa plena, eso es tener temor de Dios. A ver, tener temor de Dios no es miedo, ay, pequé contra Dios y ahora, ¿qué me va a hacer? Es tener una reverencia profunda. Señor, cuando yo peco, te estoy ofendiendo a ti. Recuerden que Él es santo, santo, santo. Y si nos vamos más profundamente, no es el tema hoy, pero el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, mora dentro de nosotros, y cuando pecamos lo contristamos. Pablo decía, y no contristéis al Espíritu de la promesa, con el cual fuisteis sellados. Entonces, quien tiene esta conciencia estaría, como es el tema que vamos a concluir esta mañana, determinado a no pecar, como lo hizo Daniel 1:8, cuando llegó a Las Vegas de Babilonia, de aquellos tiempos. Dice Daniel 1:8, y propuso en su corazón no contaminarse. Yo les decía que la palabra propuso era la palabra hebrea sim, que significa determinar, decidir terminantemente. Como cuando dices, no voy a mentir, porque soy un hijo de Dios, porque amo a Dios, porque tengo temor de Dios, porque ofende a Dios. Estoy determinado, pero no es un asunto, les decía hace 8 días, meramente de la fuerza de voluntad. Nuestra fuerza de voluntad no es suficiente. Durante 3 o 4 años me tocó compartir la palabra de Dios en un grupo de AA, y allá los quieren llevar a que con fuerza de voluntad ya no beban, ¿no? Y se paraban solo por hoy, y tenían unas terapias, les llamaban terapias de raspa, recordando lo malo que hicieron para que con ese recordatorio dejaran de tomar. Pero cuando les presentábamos el evangelio, había quien decía, he entendido verdaderamente que mi problema se llama pecado. Y ahí podía haber una persona que, creyendo en Jesucristo, arrepentida de sus pecados, dejaba de beber, no por fuerza de voluntad, sino porque Él le hacía una nueva criatura, con una nueva naturaleza, donde la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado. Amén. Entonces, determinados a no pecar es más que fuerza de voluntad. Sí se requiere tener una decisión, pero esa decisión está fundamentada en una nueva naturaleza, de un nuevo creyente que somos, que amamos a Dios, que tenemos temor de Dios y que ahora podemos cada vez más y más dejar de pecar. Y no practicamos, y ahora debemos estar determinados a no contaminarnos con lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece nos va a contaminar. Está hecho el mundo para apartarnos de Dios, porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces lo hemos dicho claramente, una persona que vive en pecado, que practica el pecado, vuelvo a leer 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es ¿qué? Es el diablo. No ha nacido de nuevo, porque el cristiano de veras ya no practica el pecado y no puede pecar, dice 1 Juan 3:9, porque la simiente de Dios está en él, permanece en él, y por eso estamos determinados a no pecar. Eso sucede en la vida de un verdadero creyente, está determinado a no pecar. Pero si alguien persiste en pecar, en una vida de pecado,
y dice, ay, no es tan malo, ay, pues sí digo mentiras siempre, pero pura mentira piadosa y persiste en pecar, ya no es una persona, o más bien lo identificaríamos con una persona que practica el pecado. Quiero llevarlos a un pasaje, a unos versículos que traen una controversia entre dos corrientes del cristianismo. Un día las explicamos con mayor profundidad. Están los arminianos y están los calvinistas. Luego me pregunto, ¿tú de cuál corriente eres? De la corriente de Cristo, amén, de su palabra. Yo personalmente estoy de acuerdo en varias cosas con los calvinistas y en otras con los arminianos, pero trato de escudriñar la palabra, a ver por qué es que fundamentan esto, por qué estos, y ambos genuinamente están predicando el evangelio. Pero déjenme leerle estos versículos, porque nos vamos a dar cuenta que una persona que vive en pecado, que practica el pecado, que persevera en el pecado, pues nunca nació de nuevo. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder en su vida según estos versículos. Hebreos 10:26. Vean lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Me brinco al 31, vean lo que dice. Horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? Del Dios vivo. Oye, Dios es amor. Pero aquí dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Expliquemos estos versículos y les pido mucha atención. Oro que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de estas verdades. Primero dice Pablo, bueno, generalmente se cree que Pablo es el autor a los hebreos, no hay una certeza, pero finalmente es el Espíritu Santo quien inspiró a quien haya escrito el libro de los hebreos. Amén. Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, así empieza, porque dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pero quiero llamar su atención, dice, si pecáremos voluntariamente. Ya sabemos que pecar es hacer algo que Dios prohíbe o no hacer lo que Dios manda. O sea, pecamos cuando hacemos algo que Dios prohíbe, pero también pecamos cuando no hacemos lo que Dios manda. Eso es claro, ¿no? Aquí dice pecar voluntariamente. La palabra griega gekousios, así está en griego, significa, cuando dice pecar, gekousios, pecar voluntariamente habla de pecar de una, escuchen, de una manera voluntaria, persistente y habitual. Eso no sucede en el verdadero creyente. Pecar voluntariamente es pecar de una forma voluntaria, persistente y habitual. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor un día se te salió una mentira. Señor, perdóname. Y hasta vas, perdóname, vas con la persona. Perdón, te mentí, no sé por qué, la verdad es esta. Te duele y le pides perdón a Dios. Pero pecar voluntariamente, es decir, pecar de manera habitual, persistente y voluntaria, es alguien que miente ya en todo momento. Llaman por teléfono, dile que no estoy. Llegas tarde, te inventas que se te atravesó un elefante. Tu papá te dice, ¿quién hizo esto? Y tú sabes que fuiste tú. No, yo no sé. Y mentira tras mentira tras mentira. Ya no es una mentira aislada. Es un pecado habitual y persistente. Y podríamos hablar de uno y de muchos pecados. Una persona que vive sin casarse, la Biblia le llama fornicación. No es que por ahí cayó y
falló y Señor, como David. No, David, tremendos pecados, pero vino y se arrepintió. Pero una persona que vive así, pues ya no es algo casual, ya vive pecando de manera persistente y habitual. Aunque vaya a la iglesia, aunque a pesar de saber que es pecado, sigue en pecado. Hay mucha gente así, viviendo en un pecado. Sabes que es pecado, dice, bueno, pero pues no es tan malo, ya me casaré, o la mentira, pues no pasa nada. Esa es una actitud soberbia contra lo que Dios manda. Ya es pecar soberbiamente. En el Antiguo Testamento era castigado duramente. Miren lo que dice Números 15:30. Por supuesto que habla del pecado, pero dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, o sea, ya es cuando dices, bueno, pues sí, ya caí, pues ya, ahí después me arrepiento, y lo vuelves a hacer, hay soberbia, dice, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Y hay soberbia cuando dices, estoy sin casarme, pero Dios sabe, un día me caso. Pues vives en pecado, en fornicación, o mientes, o la avaricia, o lo que sea, el pecado que sea. Entonces regresamos a Hebreos 10:26. Porque si que pecaremos voluntariamente, es decir, de una manera habitual, persistente. Ahora, y ahorita más adelante lo explico bien, aquí pareciera que Pablo se incluye a él y a sus lectores, ¿no? A ver, Hebreos, o Pablo, o quien haya escrito, pues, si pecamos voluntariamente, da la idea como que pudiera suceder en un cristiano, pero hoy vamos a dejar en claro que esto no puede suceder en un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no puede pecar de manera voluntaria, persistente y habitual. Pablo parece incluirse, pero en unos momentos vemos cómo en el mismo capítulo Pablo se excluye a él de estar en esta condición o de poder estar en esta condición, y a cualquier verdadero creyente, porque un verdadero cristiano no pecará de manera voluntaria, persistente y habitual. Un pecado voluntario, como dice aquí la palabra voluntariamente, es aquel pecado en el que permaneces. Insisto, puede ser la avaricia, el que roba, el que tranza, ¿no? Aquí hay en México un dicho muy famoso: el que no tranza, no avanza. Ya es una forma habitual. Los mexicanos tenemos fama, digo porque somos mexicanos, no porque lo haga yo, pero los mexicanos no son pero habilidosos para la tranza. Pero eso es pecar de manera voluntaria. Ahora vean lo que dice Hebreos 10:26. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿A qué se refiere esto? Y ahí viene el pleito de los arminianos y los calvinistas. ¿Quiénes son los que han recibido el conocimiento de la verdad? En este versículo habla de los que de los que pecan voluntariamente, es decir, habitual, persistente y voluntariamente. Dice aquí, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Vamos a dejar en claro que esto que dice aquí no puede suceder en un verdadero cristiano, en una persona que realmente ha nacido de nuevo. ¿Quién es una persona que ha recibido el conocimiento de la verdad? Cualquier persona que tiene conocimiento del Evangelio, que ha sido expuesta al Evangelio. Ahorita voy a abundar en esto y les voy a explicar esa palabra recibido. Pero por supuesto que no se refiere este versículo a un nacido de nuevo, porque dice 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por lo tanto, Hebreos 10:26
No puede caber aquí el que acaba de describir 1 Juan 3:9, porque dice: pecaremos voluntariamente, o sea, practicando el pecado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O después, dice aquí, recibido el conocimiento de la verdad. La palabra conocimiento aquí es muy general. La palabra conocer significa tener un conocimiento específico, pero ¿sabían ustedes que la Biblia podemos conocerla intelectualmente? Que hay mucha gente que conoce la Biblia intelectualmente, muchas veces más que muchos cristianos. Han recibido el conocimiento de la verdad, lo tienen. Hay muchos sacerdotes católicos que conocen verdades. Yo me recuerdo una vez que mi mamá recién había nacido de nuevo y tenía muchas dudas y preguntas porque permanecíamos en la iglesia católica y los cuestionaba. ¿Por qué si dice aquí esto, hacemos esto otro? Sí, eso dice, pero mire, y uno de rollos. Oiga, pero esto es un misterio, y se la sacaban ahí con sus palabras. O sea, claro que tienen conocimiento de la verdad, pero no un conocimiento que los ha traído a salvación, porque si no, saldrían de ahí, ¿no? Ya sabemos, 1 Corintios 2:14, que el hombre natural pues no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y dice aquí claramente, porque para él son locura y no las puede entender. Mientras alguien no haya nacido de nuevo, no puede entender la verdad de la palabra de Dios. Puede conocerla, puede conocer la verdad. Es lo que dice aquí Hebreos 10:26. Habla de alguien que practica el pecado, por lo tanto no es nacido de nuevo, pero que ha recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad. Lo voy a decir muy claro. En cualquier iglesia cristiana puede haber este tipo de personas. Tienen el conocimiento de la verdad, pero viven en el pecado. Y puede ser una persona que sirve en la iglesia, que se bautizó, que es miembro, es más, puede ser un pastor. Quien sea que practique el pecado habiendo conocido la verdad, es la persona que describe Hebreos 10:26, y ahorita vemos lo que le espera a una persona así. Porque hay mucha gente que tiene el conocimiento correcto de la palabra de Dios, que la sabe, la conoce, pero como dice Hebreos 10:26, peca voluntariamente, es decir, de manera habitual y persistente. Incluso son personas que pueden creer ellos mismos que son cristianos, porque repitieron una oración, porque se bautizaron, porque sirven en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero si peca voluntariamente, como dice ahí, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ahorita lo vemos, ya no queda sacrificio por los pecados, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Quién es una persona que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Pues es una persona que no ha nacido de nuevo. Y en este rubro entrarían los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? La palabra apostasía en el griego significa desechar la verdad, apartarse de la verdad. Hay mucha gente que ha conocido la verdad y finalmente termina rechazándola, sea con sus dichos o con sus actos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí dice que si una persona vive en pecado, practica el pecado, peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Es decir, si bien la obra de Cristo es suficiente para salvar a cualquier pecador arrepentido, aquí habla de un pecador no arrepentido, ya no hay nada que hacer. Si alguien no quiere arrepentirse, quiere vivir su vida de pecado, ¿queda algo que hacer? La obra del Cristo ya no le va a alcanzar, porque Él mismo la está rechazando. No ama a Dios, no teme a Dios, no aborrece el pecado, por lo tanto no quiere persistir en el pecado.
no quiere más bien estar determinado a no pecar, por eso permanece en el pecado. Vuelvo a leer todo el versículo, porque si pecaremos voluntariamente, de manera que habitual y persistente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, diríamos aquí en México, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Rechazó a Cristo, oiga, pero yo veo que habla de Cristo, dice que Cristo, a ver, lo está rechazando en la práctica. Cuando alguien vive en pecado constante, rechazó a Cristo, ya no hay sacrificio, es más, hay más esperanza para un inconverso que no ha escuchado el Evangelio que para una persona que peca deliberadamente, que tiene mucho conocimiento de la verdad. Hay más esperanza de salvación para el inconverso. Porque si pecáramos voluntariamente. Ahora, les decía que Pablo utiliza un lenguaje donde pareciera que dice Pablo, si pecáremos, me incluyo. Bueno, se incluye porque si Pablo mismo permaneciera en el pecado, pues ni cristiano era. Ni cristiano era. Porque entonces ahí vienen los arminianos que van a decir, bueno, si alguien peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo que pasa es que era cristiano y ¿qué creen que pasó? Perdió su salvación. Era cristiano, pero perdió su salvación. Ahí está, pues mira, ahí está, ya no queda nada más que hacer. ¿Qué te va a decir un calvinista? No, a ver, aunque viva en pecado y permanezca en pecado, es cristiano para siempre. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Y ahí está la división. Pero en este caso, ni uno ni otro. Porque vean lo siguiente, Pablo dice, si pecaremos voluntariamente, parece que se incluye él y sus lectores. Pero en el versículo 39 de este mismo capítulo ya deja lugar a no deja lugar a dudas lo que un verdadero creyente hace. Escuchen, Hebreos 10:39. Pero nosotros, los verdaderos creyentes, el que verdaderamente sea creyente, no somos de los que retroceden, ¿qué? Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A ver, el verdadero cristiano no va a pecar voluntariamente, no va a estar en pecado habitual y persistente. Prueba de ello, dice Pablo, que nosotros, ahora sí dice Pablo, yo y cualquier verdadero creyente no somos. Es una afirmación, no es un deseo, no es una frase alegórica, es una afirmación terminante. No somos de los que retroceden para perdición. El verdadero creyente jamás retrocederá para perdición, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. El verdadero cristiano es salvo y salvo para siempre. Pero si practica el pecado, no fue salvo. No es que perdió la salvación y no es de que pues va a ser salvo y ni modo. No, el verdadero cristiano no retrocede para perdición, sino que tiene fe para preservación del alma. ¿Es claro? Dicho de otra manera, los cristianos de a de veras no somos los que pecamos voluntariamente. ¿Qué dice Hebreos 10:26? O sea, ahí Pablo ya se excluye él y excluye a todo verdadero creyente. Entonces, Hebreos 10:26 habla de personas que están dentro de las iglesias, conocen la verdad, tienen conocimiento, o sea, no son, y pueden decir que aman a Dios, pueden haberse bautizado, etcétera, etcétera. Pablo en su carta a Tito lo describió muy bien. Escuchen, Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero ¿qué dice a continuación? Con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí está la respuesta. Dicen que tienen conocimiento, yo conozco a Dios, pero con su vida, vean cómo dice la Nueva Traducción Viviente, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan. ¿Cómo?
con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Entonces gente que dice, oiga pastor, yo me bauticé, ¿y por qué vives en fornicación? No, pero yo hasta doné las sillas de la iglesia. ¿Y eso qué? Tengo membresía. Hay iglesias, y no está mal, no lo juzgo, y si un día la ley nos los pide, tienen membresía, y tienen rangos, es más. Bueno, ¿cómo se los explico? Que no quiero hacerlo menos, pero hay organizaciones cristianas, ya de veras, que los pastores tienen rangos. Pastor iniciado, pastor no sé qué, o sea, no se ve en la Biblia, pero bueno, es una manera que se organizan, ¿no? Pero ser miembro de una iglesia, haberse bautizado, haber repetido una oración, no nos hace cristianos. Venir aquí los domingos y que no falles y diezmes y todo, eso no hace cristiano a nadie, ¿es claro? La persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, nace de nuevo, por eso no practica el pecado, ahora tiene una nueva naturaleza. Por eso Hebreos 10:26 no habla de cristianos de a de veras, habla de personas que pueden creerse cristianos, pero que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no se puede hacer nada. ¿Qué les espera? Viene lo más triste, versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué le espera a una persona así? Una horrenda expectación de juicio, es decir, les espera el duro y severo juicio de Dios, el infierno, pues, aunque hayan conocido la verdad. Aquí les llama adversarios, ¿ya lo vieron al final? Tienen conocimiento, han recibido el conocimiento de la verdad, pero finalmente les espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los que, ¿cómo les llama a esas personas la Biblia? Adversarios, enemigos de Dios. Oiga, pero es predicador. Oiga, pero ha servido en la iglesia, se bautizó. Aquí dice que solo queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Y alguien puede decir, hermano, pero Dios es amor. Claro, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si no cree, y prueba de que no ha creído es que vive en pecado, lo que le espera es Hebreos 10:27, una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Y luego el autor a los Hebreos cita el Antiguo Testamento en Hebreos 10:28, el versículo que sigue, y dice: el que viola la ley de Moisés, que finalmente era lo que Dios había establecido, por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Moría irremisiblemente, y aquí habla literal, pena de muerte, pero obviamente que también la pena eterna. Es lo mismo que sucede hoy en día. Quien ha tenido conocimiento del Evangelio y persiste en pecar, le espera una horrenda expectación de juicio. Es más, miren el siguiente versículo que es tremendo, porque está hablando de personas que han recibido el conocimiento de la verdad y siguen en su vida de pecado. Vean lo que dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo, la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vean lo que dice al principio: ¿cuánto mayor castigo merecerá? ¿Quién? El del versículo 26. El que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de ¿qué? De la verdad.
dice que le espera un mayor castigo. Miren, en una de esas podemos retomar el tema del infierno. El castigo en el infierno es el llorar y crujir de dientes. Nadie tenemos una idea de lo severo y duro que será. Sabemos lo que dice la Biblia, que será tormento eterno, llorar y crujir de dientes. Pero aquí dice que habrá mayor castigo para los que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, que si bien el castigo en el infierno será severo, terrible y tormentoso, será aún mayor para los que, conociendo la verdad, rechazaron a Cristo, con su vida, con sus hechos. Miren lo que dijo Cristo en Mateo 11:22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Las naciones que, conociendo y teniendo el conocimiento de que venía el Mesías, le rechazaron. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros, ellos vieron los milagros de Cristo y le rechazaron. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. No dice que Sodoma no recibirá castigo, los sodomitas, pero por haberle rechazado, teniendo el conocimiento, lo tuvieron ahí a Cristo y le rechazaron. Dice que sería más tolerable el castigo para Sodoma. Siempre tenemos Sodoma como lo peor, y efectivamente fue una ciudad de pecado, de inmoralidad, perversidad, homosexualidad, fornicación, adulterio, lo peor. Pero va a ser más tolerable el castigo para Sodoma que para aquellos que estaban viendo a Cristo predicar su palabra, vieron sus milagros y le rechazaron. ¿Por qué? Porque teniendo conocimiento de la obra de Cristo, le rechazaron. Quiero que vean lo que dice nuevamente Hebreos 10:29. ¿Qué significa pecar voluntariamente, persistente y habitualmente después de haber conocido la verdad? Vean lo que dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? A ver, pecar persistente y habitualmente después de haber conocido la verdad es pisotear al Hijo de Dios. Pero además, tener por inmunda, ¿qué? La sangre del pacto, la sangre de Cristo. De ese tamaño es quien vive en pecado a pesar de conocer la verdad, está pisoteando al Hijo de Dios. Puede cantarle: Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, pero con su vida lo está pisoteando. Está teniendo, dice aquí, por inmunda la sangre de Cristo. Generalmente no lo expresan con sus labios, o sea, este tipo de personas tienen conocimiento de la verdad, pero con su vida están atentando contra el Evangelio, contra Cristo, contra su obra en la cruz. Esa es, mis hermanos, una afrenta al Espíritu de gracia. ¿Saben qué significa afrenta? Es la palabra griega enubrizo y significa insultar severamente. Es como si alguien se pusiera a insultar al Espíritu Santo, a Dios: Dios, eres de acá, y le dijera infinidad de insultos. Y alguien puede decir: bueno, pero ¿quién se atreve a insultar a Dios? Con su vida de pecado están insultando al Espíritu Santo. Es lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo en Mateo 12:31: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y entonces alguien dice: entonces hay un pecado que no alcanza la gracia de Dios. No. Quien blasfema contra el Espíritu Santo es aquel que después de conocer la verdad le rechaza. Ya no queda nada más que hacer. No es un nacido de nuevo, no es que la gracia de Dios no lo alcance, es que llegar a ese extremo es que ha decidido vivir una vida de pecado apartado de Dios. Ya no hay nada que hacer. Vuelvo a leer Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y vean el versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y por eso concluye con el 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La palabra horrenda es la palabra griega foberos. De ahí viene la palabra fobia. No sé, hay alguien que dice: ay, tengo fobia a las hormigas, a los alacranes, a las alturas, ¿no? Pero en realidad la palabra fobero significa algo aterrador. Dice la palabra de Dios que será aterrador para el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Será aterrador cuando tenga que darle cuentas a Dios. Será aterrador el día del juicio para los que rechazaron a Cristo. Para los que, esto es lo grave, o sea, van a ser condenados todos los que rechazaron a Cristo, pero aquellos que recibiendo el conocimiento de la verdad pisotearon la sangre de Cristo, pisotearon al Hijo de Dios, tuvieron por inmunda la sangre de Cristo, para ellos les espera algo aterrador, más aún que a los demás. Pero hermano, el Dios de amor, ¿dónde queda? Pues en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Pero también está el Dios que es justo y que dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Será aterrador, mis hermanos. No tenemos idea de lo tremendo que será pasar el tormento eterno, recibir la pena, le llamaba Pablo, pena de eterna perdición. Será terrible para todo, y más aún para el que pisoteó al Hijo de Dios, para el que tuvo por inmunda la sangre de Cristo. ¿Cómo? Bueno, después de haber conocido la verdad, siguió en la mentira, en la avaricia, en la fornicación, el engaño, todo lo que Dios aborrece. Horrenda cosa. Aquí la pregunta es, y concluyendo esto, porque algún día compartí algo similar y alguien me dijo: hermano, usted nos quiere hacer dudar de nuestra salvación. No, yo les presento la palabra de Dios. El que va a examinar tu corazón eres tú delante de Dios. Tú delante de Dios. Ahí está clara la Biblia, Salmo 97:10. Los que aman a Jehová, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aborrecemos el mal. No puede ser que alguien que aborrezca el pecado persista en el pecado. Es contra naturaleza. Si aborrezco algo, puede ser que eventualmente lo hice, que yo decía hace 8 días de la pancita, no, a lo mejor un día, yo por ejemplo no me gusta el camarón, no me gusta. Entonces un día unos amigos nos invitaron muy dispuestos, yo no les sabía, nunca me preguntaron ni nada, ¿qué les gusta? Y a mí, ¿y qué creen que hicieron? Camarón. Me lo comí, y eso que no me gusta. Eventualmente así pasa con un cristiano de a veras. Cometiste un pecado que aborreces, vienes y pides perdón, pero no puedes permanecer en algo que aborreces, no puede suceder. Los que aman a Jehová aborrecen el mal, y Él guarda las almas de sus santos. Él tiene el poder para guardarnos. Amén. La pregunta es esa: ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Yo no puedo saber ni asegurar de nadie más que de mí mismo si he nacido de nuevo o no, porque dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Pero lo que sí podemos hacer cada uno, vuelvo a 2 Corintios 13:5, examinarnos si estamos en la fe. Yo insisto, a lo mejor alguien dice: fulanito, sutanito, no, ese. No, aquí nos manda a examinarnos personalmente.
Estamos determinados a no pecar. Es nuestra vida una vida como la de Daniel, que propuso en su corazón, determinó firmemente no contaminarse con la comida del rey. Ahí está, cada uno puede reflexionarlo delante de Dios. De ese tamaño es la importancia de la doctrina del pecado. Así es que les invito a que cerremos nuestros ojos y meditemos. El llamado es claro. El llamado es claro. Si alguien que esté escuchando este mensaje vive en pecado de manera habitual y persistente, ya no hay nada más que hacer. Pero quizás Dios te da esta oportunidad de escuchar su palabra para que de una buena vez te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo. Jesucristo vino a morir en esa cruz en nuestro lugar para evitarnos justamente la condenación en el infierno, el llorar y crujir de dientes. Pero solo la persona que se arrepiente y cree en Jesucristo será salva de la condenación. Así es que medita. Quizás dices, pues tengo 20 años de venir a la iglesia, 5, 10, diezmo, ofrendo, no falto, porque luego el pastor nos llama la atención. No, eso es bueno hacerlo, congregarse, y lo manda la palabra de Dios, pero es nuestra vida una vida que aborrece el pecado, que nos duele cuando ofendemos a Dios, que te duele haber desobedecido a tu papá, a tu mamá, haber tratado mal a la esposa, haber ofendido al esposo, haberle gritado al rutero que se te cerró en la avenida Morelos y decirle groserías. Ofendemos a Dios con nuestro pecado. Si alguien vive y persiste en el pecado, vive relaciones sexuales fuera del matrimonio, en la mentira, en la avaricia, de manera persistente, no ha nacido de nuevo, pero hoy puede ser día de salvación. Hoy puede ser día de salvación si arrepentido de tus pecados vienes a Cristo. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, tu palabra es clara, tu palabra manifiesta tu carácter. Tú eres un Dios de amor. Tu palabra dice que tú eres amor, pero también tu palabra habla de que tú eres justo. Y tan justo eres que cuando Cristo cargó con nuestros pecados, tu ira, tu castigo fue sobre él. Así es que alguien que muera sin haber venido a la obra de Cristo arrepentido con fe, pues no le va a esperar más que el duro y severo juicio de parte tuya. Yo oro que si hay alguien que está en esa condición de que ha recibido el conocimiento de la verdad y aún está en pecado, que hoy se tome de la gracia de la salvación, que arrepentido de sus pecados venga a ti, Señor. Y si hemos recibido la gracia de la salvación, Señor, fortalécenos para que salgamos cada día determinados a no pecar. Y cuando eventualmente te ofendamos, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo nos va a redarguir y vendrá el arrepentimiento, y cada vez más la vida del creyente se irá apartando del pecado, porque te amamos, porque tenemos temor de Dios, porque aborrecemos lo que tú aborreces, porque justamente el pecado que aborreces llevó a Cristo a morir en la cruz. Que nadie, Señor, tenga en este lugar por inmunda la sangre de Cristo, que nadie pisotee a tu Hijo con una vida de pecado. Oro que tu Santo Espíritu, que tiene el poder de convencer de pecado, hable a la vida de cualquier persona que esté en esa condición. Gracias por tu palabra, que muchas veces es fuerte, es severa, directa,
pero es tu palabra la que es vida eterna. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.